nos acompaña, como en otras ocasiones, Iván Racá, que es miembro de nuestro comité ejecutivo y, bueno, pues también es experto en estas cuestiones que hoy vamos a tratar aquí, entre otras. Hemos tratado temas muy diferentes. La última charla que dimos estaba relacionada con Oriente Medio y toda la problemática que hay en esa región, y hoy el cambio es radical. Vamos a hablar de otra cosa, pero es que Iván es una persona polifacética y conoce de muchos temas y de muchas cosas. Es, aparte de especialista, de arabista, de analista de inteligencia, de conocedor de Oriente Medio, también es historiador de las religiones. Es una faceta que no conocíamos, que la hemos descubierto y tenemos que aprovecharla. Y conoce muchísimo de muchos temas y de muchas cosas relacionadas con el ámbito religioso, y lo que no está directamente relacionado con nuestra religión, pero sí que le ha afectado a lo largo de los siglos en la confrontación que ha tenido con el hecho religioso, y ese es el caso del tema que hoy nos trae aquí, que es el de la masonería, un tema apasionante, un tema misterioso, un tema ciertamente desconocido por su propio sincretismo, ha sido algo oculto, pero que en el caso español, en Europa Occidental, pero en el caso español particular, ha incidido mucho y ha afectado mucho al desarrollo político e histórico de nuestra nación, que iremos viendo a lo largo de esta charla, con algunos puntos que son bastante significativos de cómo la masonería iba a decir atacado, porque en la realidad ha atacado a nuestro propio sistema político, a nuestra propia historia política, en beneficio de otras naciones que ambicionaban nuestra posición en el mundo, que era bastante importante hasta el siglo XVIII. Pero Iván, en este caso, nos va a introducir ahora en los aspectos filosóficos y religiosos de este campo, que también son importantes y que creo que incluso son aún más desconocidos. Conocer el componente específico de cómo se desarrolla la masonería y cuál es el origen real de la masonería y por qué atrae la masonería pues a diferentes sectores de nuestra sociedad a lo largo de los siglos, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva filosófica. Así que, Iván, no voy a restarte más tiempo porque esto promete que va a ser un poquito largo y extenso, así que adelante. Pues muchas gracias, Sergio. Yo, en principio, con la introducción diría, a mí siempre me han apasionado las religiones. Me considero un historiador de las religiones y de ahí viene mi conocimiento sobre la masonería a nivel doctrinal, a nivel filosófico doctrinal. No soy especialista en masonería en concreto. Para eso, por ejemplo, tenemos un sacerdote jesuita, José Antonio Ferrer Benimeli, o tenemos un gran historiador como era Ricardo de la Cierva, solo en España. Si queréis enteraros mejor, desde una perspectiva os he dado dos polos un poco opuestos. Porque desde luego Ricardo de la Cierva dejó muy claro cómo ha afectado nuestra historia y bueno, también buceó en el símbolo, en el rito masónico. Pues es extenso e intentaré hacerlo lo más comprensible posible, un tema tan ya de por sí complicado, más cuando ellos mismos están interesados que no se sepa. Ellos dicen que es una sociedad discreta, no secreta, ¿vale? Es completamente secreta. Luego os explicaré en el rito en sí, los pasos, cómo el secreto es el elemento fundamental, junto a que es para una serie de iniciados, es una élite, no está para todo el mundo, que eso es el factor fundamental que lo confrontará con la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Otro tema fundamental es que la masonería en la Iglesia Católica siempre ha estado, pero con diferentes nombres, porque la masonería es maniqueísmo. No sé si os suena mani, dualismo, bien y mal. Os resumiré. Dios no necesita al diablo, el diablo necesita a Dios para confrontarlo, para ser ese ente que se ha perdido. El bien no necesita el mal necesita el bien. La Iglesia Católica no necesita la masonería. La masonería necesita la Iglesia Católica. Luego lo explicaré cómo bucea en la Biblia, coge pasajes de la Biblia, elementos de la Biblia, personajes de la Biblia, los desdibuja. Son personajes muy secretos, como viniendo a decir, ustedes los católicos, los cristianos en general, no se enteran. Esto es un lenguaje de iniciados y eso es la masonería.
Es un camino iniciático de conocimiento, autoconocimiento, fundamentado en los símbolos. Lo más importante de la masonería es los símbolos. Luego los iremos viendo, desgranando su significado. El rito iniciático es un rito de paso para entrar o ser aceptado en un grupo o sociedad. El bautismo cristiano es un rito iniciático también. Lo cual no quiere decir que sea negativo, sino que es para entrar en cierto grupo o grupo social o grupo religioso. Eso es el rito iniciático. La masonería es la iniciación, ¿vale? Yo quiero entrar a la masonería, me pongo en contacto con ellos, me entrevistan 2 maestros, me hacen una prueba, lo ponen en conocimiento, se aprueba, soy aceptado. Ahí se establece ese rito iniciático, que en la Iglesia es el bautismo, aquí es la iniciación. Todo siempre lo veréis en relación a la Iglesia. Lo fundamental en el rito masónico, el símbolo. Símbolo, pero pensar en la cruz. La cruz es un símbolo también. Tiene varias lecturas, por ejemplo, el fuego destruye y o purifica, depende. ¿Vale? El fuego es un símbolo, lo pueden utilizar masones, lo podemos utilizar los cristianos. Los cristianos tenemos el símbolo que mayor cambio ha hecho a la historia de la humanidad, que es la cruz. Es bipolar, conjuga lo visible e invisible, alianza con el absoluto, la cruz, por ejemplo. Es educador de lo invisible. Luego veremos símbolos masónicos que tienen la idea de educarte en un símbolo. En su caso es la dualidad. Vuelvo a decir, maniquea. Rebajar a Dios al nivel de Satán, como que están confrontados. Luego lo entraremos más en detalle. Y promotor de la oración. Como yo pregunto, ¿a qué o quién? Cuidado, tú puedes orar a Dios o puedes orar al diablo. ¿Vale? Esto es las características de un símbolo, cualquier símbolo, voy a decir masónico, cristiano. No. Toda religión se conforma de una parte exotérica y una parte esotérica. La exotérica es la que es común a todos los creyentes. ¿Vale? Es común a todos los creyentes. Por ejemplo, en el Islam, el Corán, las 5 oraciones, la Shahada, la ida a Meca. Eso es lo común. Lo esotérico es ese conjunto de conocimientos, doctrinas secretas, solo para una minoría selecta. Eso en el Islam no existe, sí que existe, se llama sufismo. En el judaísmo es la cábala, lo mismo. El judaísmo tradicional, el judaísmo rabínico, a veces las ha tenido más y las ha tenido menos con estos esotéricos. ¿Vale? Toda la religión. El budismo es en su gran mayoría esoterismo, con una pequeña componente exotérica, igual que el hinduismo. ¿Vale? Esoterismo no quiere decir que sea algo malo. René Guénon estudió, por ejemplo, en el cristianismo qué movimientos esotéricos habíamos tenido, no encontró nada. Solo Rosacruces de la Edad Media, que era un pequeño grupo. ¿Por qué? Porque católicos y ortodoxos estamos vacunados contra el esoterismo. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Luego veremos el problema protestante que dio al origen de la masonería, por no tener el magisterio y tradición de la Iglesia que tenemos católicos ortodoxos que nos vacunan. ¿Cuál es el magisterio y tradición de la Iglesia? El Santo Oficio, la Inquisición en su día y hoy en día la Congregación de la Doctrina de la Fe. Hace 2 años, obispos de Filipinas preguntaron al Papa, ¿se puede ser masón y católico? La Congregación de la Doctrina de la Fe dijo, no se puede ser masón y católico, nunca. Pero hay gente que juega al esoterismo sin pertenecer a una religión de estas oficiales, como tal las conocemos. Y esto es, por ejemplo, la masonería. La masonería, o ritos ocultistas, como todos conocéis, que son ritos mágicos de todo tipo. La masonería, oficialmente, por darle una data de inauguración, es en el 1717, que es un pastor protestante presbiteriano llamado Anderson. ¿Quién son los presbiterianos? Los presbiterianos son los calvinistas ingleses. 1717. Es muy importante el contexto histórico para entender por qué se funda, dónde se funda. 1717. Tenemos que entender que apenas un siglo y medio antes, Europa se desangra en guerras de religión entre protestantes y católicos. Se desangra. Comenzamos por Carlos V, Lutero, 1520. Carlos V, ya comienzan las guerras de religión, sobre todo contra príncipes alemanes. Más o menos Carlos V logra una entente, una paz, pero con Felipe II ya tenemos las guerras de Flandes,
80 años de guerras de Flandes, que nos aniquilan. Yo no sé, el doctor en historia lo podrá, pero prácticamente el imperio se desangra económicamente y en sangre material. 80 años en Flandes. Tenemos las guerras de religión, la guerra de los 30 años, del 1618 al 1648, que Europa, España contra Francia, contra Suecia, contra príncipes alemanes y contra Inglaterra, que es cuando la Armada Invencible. Pero ahora en esta ocasión sufre Europa. Alemania pierde la mitad de la población, un 50% de la población, no sé si me parece, pero bueno, es una barbaridad. Se calcula que un 10% de la población europea muere en estos combates. Europa está hasta el moño de guerras de religión. Se acaba con la paz de Westfalia, 1648, ¿vale? 1648, paz en Europa. Y es cuando ya se conforman los reinos, los estados-nación. Francia, Inglaterra, España, Sacro Imperio Romano, Suecia, Pampa, las grandes naciones. En el caso inglés, aunque no es tan sangriento, sí que vais a entender que había mucho miedo a la discusión religiosa en las familias, entre amigos. Enrique VIII crea el anglicanismo, es época de Lutero, en Inglaterra es Enrique VIII. Rompe con el Papa, rompe con el catolicismo. Lo que ocurre es que la Iglesia anglicana rompe en teoría solo con la idea del Papa, no rompe con lo fundamental, con los 7 sacramentos, lo siguen teniendo, que es lo que conforma la Iglesia católica y ortodoxa, nuestros 7 sacramentos. Enrique VIII no rompe con eso. Y en teoría no es una rotura. Después de Enrique VIII viene María Tudor, que es católica, y una especie, bueno, pocos tiempos, y luego ya Isabel I. Isabel I, que dura mucho durante el siglo XVII. Al no romper los anglicanos con el Papa, con la Iglesia Católica solo en el tema papal y admitir los 7 sacramentos, se comienzan a conformar otras iglesias protestantes en Inglaterra. Anabaptistas, presbiterianos, metodistas, que en el fondo son calvinistas, que quieren decir a la Iglesia anglicana, oiga, que tenemos que protestantizarnos más. Me explico un poco se entiende un poco, ¿no? Entonces, en Inglaterra, en el siglo XVII, la masonería se funda en 1717. En el 1600, todo el siglo XVII, en Inglaterra, pensáis que en Nueva York se funda por puritanos, por estos protestantes que los anglicanos los expulsan del país. O sea, hay expulsiones, hay persecuciones contra católicos, expulsiones de presbiterianos, de metodistas, por ser puritanos, por parte de los anglicanos. En Inglaterra tienes todas las iglesias, de alguna manera enfrentadas entre ellas durante el siglo XVII. Isabel I mantiene bien la paz, pues dándoles a uno, dándoles a otro, pero ¿eso qué conforma? Eso conforma un caldo de cultivo, un ambiente social irrespirable. ¿Qué hace Anderson, que es un pastor presbiteriano? Crea una logia en teoría, un lugar de confraternización, de fraternidad, entre hermanos que podamos estar, pero que no hablemos de religión porque la vamos a liar. El inicio, que son las constituciones de Anderson, que es donde establece, por ejemplo, que hay que creer en Dios, no hay que ser un imbécil ateo, palabras textuales de Anderson. No hay que ser un imbécil ateo, hay que creer en Dios, hay que creer en la Sagrada Escritura, en lo que en la logia se abren los trabajos, la Sagrada Escritura, la Biblia abierta. No se aceptan mujeres, sino hay que tener antecedentes penales. Claro, si no podemos utilizar símbolos cristianos porque los calvinistas no los aceptan y vamos a tener problemas entre nosotros, ¿qué símbolos vamos a tirar? Pues tiran de historia religiosa cristiana. ¿Cuándo ha sido más simbólica la Iglesia católica y la ortodoxa? Ha sido en la Edad Media. Pues en la formación de las catedrales se forma el gremio de canteros, el gremio de masones. Masón es una palabra francesa que significa albañil. Y ellos, como cualquier gremio, tenían una serie de símbolos. Los zapateros eran un gremio. En el antiguo régimen, hasta la llegada del liberalismo, las gentes funcionaban en gremios. Los militares eran un gremio y tenían sus símbolos también y tal y cual. Entonces, estos en concreto, los masones, son los que se dedicaron a la construcción de la arquitectura más grandiosa, pero no en términos doctrinales, vuelvo a decir, sino materiales que ha dado
la Iglesia o probablemente la humanidad, porque a ver quién de explicarme algo mayor que una catedral, pero bueno, vuelvo a repetir. Estos gremios de cantero tenían una serie de símbolos que veréis entre los símbolos masónicos que hasta hoy en día se utilizan. La plomada, el cartabón, la piedra significa que hay que trabajar la piedra para trabajarte a ti mismo, y a esto se le llama masonería simbólica, en contraposición a la masonería operativa, que es esta que hemos dicho, la operativa, la de la Edad Media. Ya tenemos una logia, tenemos una Biblia que habla de los trabajos, tenemos unos símbolos que más o menos nos podemos recrear y meditar y orar con ellos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el devenir de la masonería. Y vuelvo a repetir, ahora hay que ir a la historia de la Iglesia Católica. La masonería no es nueva. La masonería, vuelvo a decir, la masonería en la Edad Media fueron los cátaros, fueron los albigenses. La masonería son los gnósticos del inicio de la Iglesia. La masonería es un camino de confusión. Eso es fundamental. Un camino de confusión donde la persona se va en dirección contraria. Por eso los grados, luego explicaremos un poco los grados, sabéis que el que tiene 33 grados, que es el rito escocés antiguo y aceptado, al principio dicen que no te enteras. Es en los grados superiores donde ya se hacen y se dicen ciertas cosas, sobre todo contra la cruz, contra tal, porque ya la persona, a ver quién ha dado la vuelta. Ahora quien dice, ostras, pues me he equivocado de camino después de todos estos años de estudio. Vamos a hablar de 4 ritos masónicos. A partir del siglo XVIII ya se forman. Los más importantes, que luego hay, como es un trabajo de disolución, podéis imaginaros que hay centenares de logias con ritos y tal, pero los 4 más importantes, rito escocés antiguo aceptado, rito de York, el rito francés, que ahora veremos la importancia de diferenciar unos y otros, el rito francés, que es el Gran Oriente de Francia, y el rito escocés rectificado. Para que veáis, rito escocés rectificado es una masonería cristiana. Se pueden llamar cristianos, el Vaticano no los acepta, ni los ortodoxos los aceptan, los protestantes, porque vuelvo a decir, no tienen magisterio o tradición como los aceptan. Y están a favor del antiguo régimen, no a favor de la democracia, fijaros. Se forman en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, por condes franceses, ingleses, y están a favor del antiguo régimen. La masonería no significa para nada democracia, para nada. Democracia llega gracias al cristianismo, que todos somos iguales. La democracia es resultado del cristianismo. Este rito escocés antiguo y aceptado, por lo menos, a lo largo de la historia lo que ha sido una masonería patriota inglesa. Ha servido a los intereses del imperio anglosajón, tanto a través de Inglaterra como a partir del siglo XX los intereses de Estados Unidos. Oye, pues por lo menos han sido patriotas. Vuelvo a decir, la primera masonería, el rito escocés antiguo y aceptado, la de los 33 grados. ¿Vale? Han sido patriotas desde su perspectiva. Claro, para el imperio anglosajón. Desde luego, si alguien ha atacado ha sido a España. Porque los ingleses, desde luego, si algo son, es que no son tontos y saben que su mayor enemigo en muchos aspectos somos los españoles. Por espíritu, por tradición, por historia, por riqueza doctrinal, que somos, vuelvo a decir, somos lo que España ha muerto por la religión católica. Y ni siquiera el Vaticano se lo ha reconocido de alguna manera lo que ha hecho España por la religión católica. Pasamos a Francia. En España, porque ya hay que comenzar a aterrizar en España, el rito escocés antiguo aceptado es la Gran Logia de España. Cuando veáis la Gran Logia de España, cualquier logia que dependa, aquí hubo una visita de miembros de la Gran Logia de España hace unos años, era la Gran Logia de España. Ahora hace poco hemos tenido visitas del Gran Oriente de España. El Gran Oriente ya son los que siguen este otro rito, el rito escocés, el rito francés, que se dice, que es el Gran Oriente de Francia. El rito francés ya con la evolución de los tiempos es el que acepta a las mujeres. A las mujeres, esa Biblia ya puede ser una Torá, ya puede ser un Corán, e incluso puede ser la constitución de algún país, la que abra los trabajos. Se acepta a mujeres, pero lo que no se acepta es una cosa muy cristiana, para que veáis que es anticristiano, que es, no se acepta que tengas antecedentes penales. Lo acepta todo, acepta la constitución, pero antecedentes penales no, porque es el perdón. Vuelvo a decir, es una élite que ni perdona ni acepta la cruz. Y luego tenemos el rito escocés rectificado, vuelvo a decir, una masonería cristiana, en teoría cristiana. Todas las masonerías, perdonad que... tiene 3 grados, los 3 primeros grados. Es aprendiz, compañero y maestro. En cada paso, que lo podéis buscar en internet, como son los pasos en la masonería, todo es secreto. La logia, nos reuniremos aquí
Aquí se pondrá el libro sagrado, o la Constitución, o lo que sea. Y esto, si es de maestros, no pueden acceder ni compañeros ni aprendices. Si es de aprendices, pueden acceder todos. Si es de maestros, de compañeros, no pueden acceder los aprendices. En los ritos de paso, para que veáis que todo es un proceso de secretismo, de elitismo, no pueden estar los que son de niveles inferiores. El rito escocés rectificado es una masonería, voy a decir, que se llama cristiana. Luego tiene dos niveles más, de caballero de Jerusalén y de no me acuerdo qué más. Señores, ¿cómo pueden llamarse cristianos? Entonces lo que te viene a decir es que hacen esos trabajos masónicos, pero tienen la Biblia. Pero si es que eso es contrario a la Biblia. Así llegamos al siglo XIX, llegamos a la España del duque de Wharton, trae la masonería en el siglo XVIII, a finales del XVIII. Pero bueno, eso ya lo explicará Sergio. Lo que quería que entendieseis fundamentalmente es esta dualidad y que ellos cogen de la Biblia muchos elementos. Aquí tenemos al gran arquitecto del universo. Muchas veces lo veréis, es una G, que significa geometría, una G de gran arquitecto del universo. Irradia, aquí tenemos ya la dualidad, ¿veis? El cartabón, el compás y la escuadra, uno hacia arriba, otro hacia abajo, el sol y la luna, las dos columnas, todo es, fijaros, el bien y el mal al mismo nivel. Dios necesita al diablo, el diablo necesita a Dios. Entonces una confrontación es un equilibrio. Mentira, vuelvo a decir, esto es atacar a la base de la religión cristiana. La cuestión es que veáis que eso, que van cogiendo según les interesa, que es muy importante el simbolismo de la Biblia, pero lo que ellos quieren, esa Biblia esotérica que nosotros no entendemos, nos lo van a explicar ellos, con esa simbología de las catedrales, y eso, y que luego en el desarrollo hemos tenido, vuelvo a decir, una masonería que se llama cristiana a favor del antiguo régimen, una masonería muy liberal que es la francesa, que es la que nos ha traído fundamentalmente, en la que luego derivan los partidos marxistas y tal. Una masonería más patriota por el imperio angloamericano, anglosajón, que, bueno, esa es más tradicional, insisto, sirviendo... pero patriota para claro, para ellos. Para España ha sido un verdadero desastre y ahora lo veremos. Hemos tenido masonería fascista, la P2 en Italia, desde el 1877 al 1877 al 1975. O sea, más de 100 años. No era una masonería que 4 la lía. Y realmente fácil. Es un conglomerado de personas que trabajan para sus intereses anticristianos y poco más. Queríamos darle un repaso inicial, sobre todo para situarla, como he dicho, desde la perspectiva filosófica, religiosa, ¿no? Y sobre todo conceptual, haciendo hincapié en los términos que han caracterizado a la masonería en su desarrollo y en su configuración. Y creo que eso ha quedado claro. Ahora después voy a hacer yo sí quería hacer en mi intervención, que también da para unas jornadas más amplias, o sea que yo lo que voy a hacer es simplemente situarlo en algunos aspectos muy puntuales de cómo la masonería ha afectado a España como nación. La masonería, aunque tiene unos antecedentes que ahondan en los orígenes de la propia historia de las civilizaciones, sí es cierto que se desarrolla como tal en el siglo XVIII. Es cuando desde el mundo anglosajón, en este caso desde Inglaterra, pues se configura la masonería moderna como tal, y desde donde se va a expandir y desarrollar y trasladar a otros países con un fin último, que es el beneficio y el interés del dominio anglosajón del mundo. Porque en este sentido la masonería entronca muy bien con el espíritu de dominación imperial de los anglosajones. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en las sombras de las logias masónicas. Es importante la cita. Se acusa al general Franco de ser un furibundo antimasón, ¿no? Y de haber perseguido con bastante intensidad
a la masonería en España, incluso con la propia ley para la represión, promulgando una ley específica para la represión de la masonería que se promulga en el año 40, una vez que termina la guerra civil. Pero es que es cierto, o sea, esta cita, esta frase, este discurso está cargado de verdad histórica. Ha hecho mención Iván al principio de cómo la masonería nace en Inglaterra y ha hecho mención al duque de Wharton, que es el que introduce la masonería en España. Primer punto, hay una serie de elementos a lo largo de la historia contemporánea de España, mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, que van a configurar la situación en la que España va a quedar en su posición con respecto a las potencias anglosajonas en el mundo. Y va a ser a través de esa labor de zapa y de dinamitación del propio sistema español, de la propia monarquía española y de la propia política española, que van a hacer los masones en colaboración con esa anti-España que siempre, por desgracia, hemos tenido incrustada en nuestra clase política. En 1728, concretamente, la primera logia que aparece en España son las Tres Flores de Lis, que es una logia que se pone en marcha en la calle San Bernardo, en Madrid, por el duque de Wharton y que pertenece al rito escocés. En este caso está perfectamente encuadrada y conectada con la figura del embajador inglés en ese momento en España, que es Sir Benjamin Kent. Va a poner las bases de lo que es la destrucción política de esa España del siglo XVIII que estaba intentando remontar y posicionarse una vez que se produce la reforma borbónica de principios del siglo XVIII y que de alguna forma consiguen apuntalar y consolidar el imperio borbónico y nuestro imperio de ultramar una vez que hemos superado los cordos de esa guerra de sucesión que tan maltrecha habían dejado, en este caso la monarquía española y a sus posesiones tanto en Europa como en América. Hay un hecho relevante, importante, que va a marcar el inicio del declive del Imperio Español. La monarquía española, la monarquía borbónica del siglo XVIII, es uno de los países más estables. Después de la Guerra de Sucesión Española se van a suceder una serie de reyes, en este caso desde Felipe V, pasando por Fernando VI, hasta Carlos III, que van a dar una continuidad y una estabilidad política y un proyecto ilustrado de reforma, desarrollo económico en infraestructura y en potencia, ¿no? En potencia en todos los sentidos y en este caso también en potencia militar y en potencia naval. Eso no puede ser tolerado ni permitido por aquella nación que se quiere convertir en la dueña de los mares, en este caso Inglaterra, y tiene que hacer todo lo posible para evitar que España crezca y se posicione. Y hay un hecho importante, que es el que va a marcar ese inicio en el declive de la monarquía española que se había construido a la llegada de los Borbones, que va a ser la pérdida de nuestra escuadra, el dominio de los mares, en la batalla de Trafalgar. ¿Vale? Pero la batalla de Trafalgar es el resultado de una política que se viene llevando a cabo, de una labor soterrada que vienen haciendo los ingleses desde mediados del siglo XVIII. El objetivo de Inglaterra es básico, es hacer caer a Ensenada con una conspiración política para al final, de alguna forma, acabar con el proyecto de innovación tecnológica y de desarrollo de la Armada que pretende Jorge Juan. Lo van a conseguir. Ese es, como digo, el principal logro que tiene Sir Benjamin Kent y que tiene la masonería inglesa. Consigue hacer caer al Marqués de la Ensenada, consigue apartar a Jorge Juan del objetivo que se tenía en el desarrollo de esta tecnología naval y, en cierto modo, malogra todo ese proyecto de innovación y renovación de la Armada Española. Otro elemento importante que va en relación con esa derrota que tenemos en la batalla de Trafalgar y ese inicio del declive que vamos a tener a lo largo de todo el siglo XIX. La masonería está estrechamente relacionada con la derrota en nuestro imperio americano. Es la masonería la artífice directa y la que instiga a los masones, que van a ser los futuros padres de las patrias
hispanoamericana a sublevarse y a enfrentarse con el poder español en América. No solo potenciando a través de una logia, que en este caso es la creación de la logia Lautaro, que también va a estar relacionada con la gran logia de reunión americana que se crea en 1798 por Francisco Miranda, que es un criollo venezolano que bueno, está exiliado en Londres, en contacto con la masonería inglesa, y que crea una logia masónica, es profeso, para su proyecto de ataque al poder español en Hispanoamérica, por supuesto. Esta logia, a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ya no solo va a contar con la contribución del Reino Unido, sino que ya va a tener los primeros apoyos por parte de los masones estadounidenses, que también van a estar muy interesados en eliminar a España del continente americano. Por supuesto, el principal masón que traslada esta logia Lautaro desde la península ibérica a Hispanoamérica es el general José de San Martín. José de San Martín es un personaje, desde mi punto de vista, siniestro. Es una persona que podríamos considerarlo el Puigdemont de la época. No tenía otra virtud. De hecho, para mí es un traidor confeso. Si esto lo digo en Argentina, me expulsan del país. Pero es que es la realidad. Es que él había luchado con el ejército español en la batalla de Bailén. Simón Bolívar en Venezuela, Paula Santander en Colombia, Hidalgo y Morelos en México. Son masones. O sea, pertenecen a las diferentes logias que se van a ir afincando en el continente americano, unas procedentes de Europa y otras ya conectadas directamente con los norteamericanos, que van a ser quienes más influyan en los procesos de la independencia de Centroamérica. No me quería extender mucho en eso, pero sí es cierto que la independencia en Centroamérica, lo que era el virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, que después va a dar como resultado a las provincias unidas de Centroamérica, van a ser los masones los que se encarguen, los masones norteamericanos por su propio interés, lo estamos viendo ahora con el Canal de Panamá, por su propio interés, los que empiecen a fomentar el separatismo dentro de territorios que van a dar lugar después a la República de El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, tal. Eso lo van a hacer los norteamericanos a través de estas logias masónicas que están incrustadas en estas sociedades que surgen de estos procesos de independencia, ¿no? Pero también vamos a tener su contrarréplica en ese sentido, y ese apoyo que se va a producir a estos masones que están conectados a ambos lados del Atlántico en su proceso de independencia hispanoamericana, con los supuestos masones que deberían, que formaban parte del ejército español, que supuestamente tendrían que haber ido a sofocar esa rebelión. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que se produce en 1820 en las Cabezas de San Juan. En este caso, en las Cabezas de San Juan, España reúne con mucho esfuerzo un cuerpo expedicionario que supuestamente debe ir a apoyar la labor que están haciendo los criollos monárquicos, pro-fernandinos, que están luchando contra los criollos independentistas. Al fin y al cabo, el proceso de emancipación en América es una guerra civil entre criollos que quieren seguir siendo españoles y criollos que son republicanos, masones, independentistas. Bueno, pues estos militares que están reunidos en las Cabezas de San Juan con esa idea de trasladarse al continente americano para apoyar a las fuerzas realistas, pues se van a sublevar, instigados también por estos elementos masones que van a, en lugar de embarcarse para ir a combatir América, rebelarse en las Cabezas de San Juan, iniciar un proceso, un pronunciamiento militar para derrocar, en este caso, a Fernando VII en su poder absoluto y obligarle a jurar la Constitución de 1812. Este es el último intento real, después del pronunciamiento de Riego y el inicio del trienio liberal, de alguna forma poder haber controlado, era complicado, pero poder haber controlado esos procesos de independencia y de rebelión que se habían producido en América, porque las fuerzas realistas españolas que están luchando contra los criollos independentistas republicanos, al ver que no van a recibir apoyo por parte de España, pues entienden que la causa está perdida. La masonería, ya abiertamente en el régimen liberal español, desde su afianzamiento desde 1833 hasta finales del siglo XIX, vamos a tener que la masonería, a través de sus dos líneas, la anglosajona
y las francesas van a mediatizar la política española según su interés y según quien domine en ese momento la acción política dentro. Si hay una preeminencia de los liberales moderados, ya sabemos que la incidencia y que el control político va a estar de manos de la política francesa. Si tenemos un movimiento más progresista o, como va a pasar en el sexenio democrático con la propia figura de PRI, vamos a estar mucho más en la órbita de los ingleses. En el reinado de Isabel II se quieren guardar las formas, es un estado católico y como hemos dicho, apuntado Iván, el catolicismo no permite la existencia de la masonería ni se consiente que un masón pueda ser católico, pero España oficialmente es un estado católico, incluso en el reinado de Isabel II, con lo que la masonería oficialmente está prohibida, aunque todos los políticos que forman parte de los diferentes gobiernos de Isabel II son masones. Es como una especie de clandestinidad, pero oficialmente no hay masones, pero oficiosamente los masones mediatizan la política española del siglo XIX. Y además, dice, a pesar de la prohibición durante esta época, todavía se fundaron en la clandestinidad algunas logias nuevas dentro de España, por supuesto que se seguían fundando logias, porque el poder político lo consentía, dependientes de obediencias extranjeras. Como digo, la influencia de Francia e Inglaterra era totalmente absoluta durante el siglo XIX en la política española. Bueno, aquí tenemos una foto de masones, la Figueroa, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Prín, Serrano, Topete, que son los que van a protagonizar ese sexenio democrático, esa caída de Isabel II y bueno, pues ese inicio de inestabilidad política consentida y que en cierto modo pues era para regocijo de las potencias en un proceso importante. La segunda mitad del siglo XIX se está configurando las potencias que después van a tener esa presencia durante todo el siglo XX y que van a tener ese poder hegemónico en el mundo. Bueno, pues es importantísimo que España siga lastrada, que España siga postrada, y estos masones van a ser un elemento fundamental en esas intenciones tanto de los ingleses y de los franceses. Pring es un masón que está vinculado a las logias escocesas del Gran Oriente inglés, anglosajón, y sus principales enemigos, los republicanos españoles como Castelar, también todos van a estar vinculados a las logias anglosajonas. De hecho, la República Española, la primera República Española, tiene unos deseos de parecerse y de vincularse directamente a los Estados Unidos y al modelo republicano norteamericano, precisamente por esos vínculos que tiene la masonería, estos políticos masones de la República y del sexenio democrático con las logias inglesas, y se van a enfrentar a los herederos de ese liberalismo moderado que ha representado Isabel II y la vieja guardia política de Isabel II, pues, O'Donnell, Narváez, los espadones del siglo XIX, y un elemento fundamental, el duque de Montpensier. El duque de Montpensier, que en este caso es el cuñado de la reina Isabel II, está casado con su hermana la infanta Luisa Fernanda, y es el principal rival. O sea, el duque de Montpensier, su objetivo una vez que cae Isabel II era convertirse en rey de España. Era el hijo de Luis Felipe de Orleans, otro masonazo francés bastante importante para los franceses, y pues va a intentar tomar el control. Como el control lo siguen teniendo las logias de obediencia escocesa, representada por este momento por el presidente del Consejo de Ministros, que es Pring, pues ¿qué pasa? Pues que acaba asesinado. O sea, estamos viendo como la lucha por el control político de España se está desarrollando no en España, sino en las cancillerías inglesa y francesa, y tiene como resultado el asesinato del general Pring a manos de aquellos que están en connivencia con las logias de obediencia francesa y que obedecen al duque de Montpensier. El propio candidato para rey que propone el general Pring es el duque de Aosta, será Amadeo de Saboya, pues también está vinculado, como toda la casa de Saboya, a las logias de obediencia inglesa. Como digo, la época dorada de la masonería española va a iniciarse con este periodo, van a salir de la clandestinidad y, bueno, se va a intentar configurar unas logias ya propiamente españolas, con la aparición del Gran Oriente español, pero que al final, sí o no, están de un lado o de otro en función de quien dirija
o tenga influencia en el Gran Oriente de España. No van a perder nunca esa obediencia a los intereses de quienes realmente son los padres de la masonería a nivel internacional y que la utilizan magistralmente en sus intereses políticos en el exterior. Otro elemento importante del siglo XIX, empezamos el siglo XIX con la batalla, con la derrota en Trafalgar, con la incidencia de la masonería y la pérdida del control en Hispanoamérica, la pérdida de nuestro imperio americano y el fin de nuestra aventura de ultramar en 1898 con el desastre del 98 y la pérdida de Cuba y Filipinas. Y como no, por supuesto que van a estar detrás los masones y van a estar detrás las logias masónicas, especialmente las logias masónicas de Londres y de Washington. Un elemento, podríamos profundizar en eso, en ese momento cuando se produce el desastre de 98, ya se había asesinado en este caso al presidente del Consejo de Ministros, que en este caso era Antonio Cánovas del Castillo, que había sido asesinado por un supuesto anarquista que apareció y no tenía mucho antecedente de anarquismo, pero era anarquismo. Todo el mundo sabe perfectamente que la masonería estaba detrás de ese asesinato de Cánovas del Castillo, que era en ese momento el representante del liberal conservadurismo. Recordad lo que he dicho al principio. Y, curiosamente, en el momento más importante de ese conflicto, va a ser sucedido por el liberal Sagasta, líder de los progresistas, que además era grado 33 de la masonería escocesa, al igual que le pasaba al presidente de los Estados Unidos, McKinley, que va a ser el que promociona todo el asunto del Maine y toda la historia que después se va a llevar a esa guerra hispano-estadounidense por la isla de Cuba. Pero es que en la isla de Filipinas, Emilio Aguinaldo, que va a ser el líder de los insurrectos filipinos, de los tagalos, va a fundar otra logia que son los Katipuneros y después la logia Magdalo, que también van a estar totalmente mediatizadas por las logias norteamericanas con intenciones de tomar también el control y de generarle problemas a España en Cuba, ¿no? Y en Filipinas. Total, es el resultado de este desastre que, por supuesto, está detrás también la masonería anglosajona. Bueno, la restauración, el periodo de restauración monárquica, desde 1875 hasta 1931, con la proclamación de la Segunda República, y con esto ya termino, es el periodo de la institucionalización. O sea, en España, ahí lo digo, si quieres ser alguien tienes que ser masón. Ese es el gran problema que se encuentra al inicio de la Guerra Civil, 1936, y por eso la ley de represión de la masonería, porque en España, si realmente querías tener progresión política o si realmente querías tener posición en el ejército, tenías que ser miembro de una logia masónica. Era como el placer de entrada para poder ser alguien en la sociedad española, política o militar. El periodo de la República está muy inspirado, de hecho, incluso los colores de la bandera republicana tiene ese morado, está muy asociado a ese vínculo con la masonería, hasta la ruptura que se produce en 1939, en el periodo de 1939 a 1975, y que va a tener como su máximo exponente a la figura del general Franco y a la ley para la represión de la masonería, el comunismo, la masonería y todas estas sociedades secretas que en el régimen de Franco se van a considerar como pues un elemento totalmente nocivo para el desarrollo de la patria y de los intereses nacionales. Pero no lo he puesto aquí, pero sí que se comete ahí una habilidad, un error que va a ser como mantener latente la masonería en España, que es que va a haber una especie de excepción a la ley a esta ley de represión de la masonería, y es que se va a permitir que con los acuerdos con los norteamericanos y la instalación de las bases norteamericanas en España se les permite que las logias masonas que están vinculadas a los Estados Unidos y los masones que están destinados en esas bases puedan hacer sus reuniones y puedan estar desarrollando sus ritos masónicos dentro de las bases de los Estados Unidos que están en España. Eso va a ser aprovechado por todos esos masones supuestamente expatriados y esos masones clandestinos que están en España para que acudan a las bases norteamericanas y puedan seguir manteniendo esa presencia de la masonería
de la masonería en España. Muerto Franco en 1975, ya una vez aprobada la Constitución, en mayo se vuelve a legalizar la masonería en España, pero como digo ahí, volverá, pero ya nada será lo mismo. Ya la masonería es más sofisticada, o sea, es mucho más sofisticada. Hoy no vamos a encontrar una masonería de mandil y de ritos, que sí, que tiene su puesta en escena, y aquí hemos visto que ahora se ha intentado revitalizar las logias masónicas que había en los tiempos de la República. Se hace una exaltación del masón por excelencia en la ciudad que es Sánchez Prado. Toda esa historia se quiere recuperar, pero desde una perspectiva para mí más folclórica que efectiva. Para mí la verdadera masonería hoy por hoy está en las instituciones internacionales, supranacionales, como por ejemplo el Club Bilderberg, que se reúne, que son muchos de los organismos estos que están vinculados al globalismo, lo que decíamos en el título de esta conferencia, ¿no? Es de las sombras, de ese esoterismo, de ese ocultismo, a la globalización. Ese esoterismo es la base. Es todo un tránsito, da la base, pero hoy lo tenemos de manera mucho más sofisticada en estas entidades supranacionales que representan pues, organismos como los dependientes de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, o club exclusivos, como pueden ser el Foro de Davos o como pueden ser el Club Bilderberg, que tienen ese componente público, como es exotérico, y ese elemento oculto, esotérico, que es donde realmente se fragua pues toda esa política que nos ha llevado pues, a ese wokismo internacional, a ese intento... Siempre es disolución. Hombre-mujer, no, ya los diferentes géneros, los géneros contra la mujer, el hombre, es la confrontación, si no el diablo, el que divide, no trabaja. Bueno, pues con esto nosotros ya damos por terminado nuestra historia. Es cierto que ha sido muy difícil sintetizar. Hemos empezado a las 7 menos 20 y son las 8 y media, ¿no? Bueno, a las 8 y 20. Hemos intentado sintetizar pues, un tema muy amplio, muy complejo y muy diverso en un corto espacio de tiempo. Como digo, esto da para muchas horas y para una jornada más amplia que posiblemente con la Fundación de NAE la desarrollemos en un futuro no